En esta ocasión en Ahora TV estamos con Sabina Galfano y Maximiliano Burgos. Ellos son integrantes de la Agrupación Paranaense de Agricultores Canábicos y queremos charlar con ellos porque hay un proyecto de reforma del Código Penal que el 21 de agosto va a estar en manos del presidente de la Nación y que establecería, a partir de lo que fue la comisión que elaboró esta reforma del Código Penal, la posibilidad, dicen, de que se despenalice el consumo personal de algunas drogas, entre ellas la marihuana. ¿Ustedes creen que este es un paso adelante o no? Y desde ya, muchas gracias por haber venido a la entrevista. Gracias por la invitación. Consideramos que es un paso, dado los tiempos en los que estamos hoy día. Necesitamos trabajar más profundamente y con seriedad, digamos, este tema, y sobre todo hacer un llamado a los políticos que se aboquen, como dije recientemente, con seriedad y no con tanto lobismo, ¿sí? Porque sabemos que también en esto hay otras personas que intentan tener un beneficio personal al respecto. Entonces, lo que sucede con el tema del autocultivo es que no está siendo muy claro todavía. Siguen penalizando el autocultivo. No hay una línea muy transparente de cómo juzgar eso. Digamos, el tema de las dosis, el tema de la cantidad que un usuario podría llegar a tener en su casa para su consumo. Porque vos imaginate que en mi caso yo tengo una patología y el consumo que yo necesito a veces puede exceder según el cuadro en el cual yo me encuentro. Claro. Entonces nos deja a mitad de camino, sigue sin contemplar, digamos, lo que es evidente, que es una gran cantidad de usuarios de distintas sustancias y tampoco están oyendo un fallo anterior que se hizo en el 2009, el caso Arriola, Sí. en donde contempla el juez Lorenzetti, contempla que el individuo soberano es libre de decidir sobre su estilo de vida que se realiza. Sabina, quizás sean esos grises lo que no terminan de dejar conforme al sector que pide hoy la despenalización del consumo, ¿no? Lo que tiene que ver con las cantidades, con qué es el ámbito de lo privado. Sí, sobre todo porque deja al arbitrio del sistema judicial, que ya como contaba Maxi, que viene desoyendo desde hace más de 10 años este fallo. Además, deja por fuera lo que son los clubes de cultivo, por ejemplo, o gente que se asocia, porque hay gente que no tiene lugar en sus casas o está imposibilitada de cultivar y necesita la sustancia. Y bueno, en este caso no está contemplado en la ley. Y realmente es lamentable porque hay proyectos superadores al que se está presentando en este momento, como es el de la senadora Araceli Ferreira, que ya se presentó hace 2 años ese proyecto, y es una reforma general de la ley de estupefacientes, donde se contempla mucho más lo que es el autocultivo. Incluso este proyecto que está en tratamiento en este momento, lo que hace es, sigue persiguiendo a los usuarios, digamos, porque aunque impone penas menores a las que están en este momento, la mayoría son, la cantidad de años que establece son las mismas, solo que para tenencia personal, para consumo personal, disminuyen un poco las cantidades. Pero sigue siendo penalizado, sigue siendo estigmatizado el usuario. Entonces, sí, como decía Maxi, nos deja a mitad de camino, porque por más de que sean penas excarcelables, el usuario sigue siendo criminalizado. Claro. Y además nos sigue sometiendo a un sistema que
que no está nos sigue obligando a estar en la para ayudar Claro. a la gente que tiene un consumo problemático, si es que lo tiene, digamos. Para ustedes, para que quede claro, ustedes están pidiendo o solicitando el autocultivo sin límites. Nosotros necesitamos la regulación completa del cannabis para todos sus usos. No podemos desoír, digamos, instituciones de escala internacional como la Organización Mundial de la Salud o la de los Derechos Humanos, que están mirando, o mejor dicho, le autorizaron a que miraran este tema del cannabis con otros ojos, digamos, que con el que venían teniéndolo, Con otra lupa. Con otra lupa, exactamente. Claro, mirarlo desde otro lado. Vos imaginate que inclusive esta ley perjudica sobre todo a muchos casos y a los sectores más vulnerables, digamos, de clase más baja, digamos, quedan más expuestos, digamos. No hay una regularidad para evaluar que si, por ejemplo, hay detenidos por 3 plantas y han sido absueltos por 180 plantas. Claro. Entonces, no es justo y quizás ese usuario simplemente ambos estaban haciendo para consumo personal. Los sectores que se oponen a la despenalización del consumo dicen, bueno, hay un sector de la sociedad que pide la despenalización por un uso medicinal del cannabis, esa ley ya fue aprobada en el Congreso de la Nación, pero sí, hay otro sector que busca un uso recreativo y ahí se generaría lo que algunos llaman una psicosis canábica, ¿no? Quizá parezca exagerado el término, pero muchos lo usan. En 2015 salió la Asociación de Psicólogos Argentinos, hizo un estudio donde, bueno, como resultados del estudio ese da que un 10% de la población hace un consumo problemático de sustancias. De ese 10%, el 8,1% el consumo problemático es con alcohol y con psicofármacos que son legales de venta directa y de venta libre en farmacias. Entonces, me parece que estamos mirando hacia otro lado, ¿no? El problema real que tenemos. Entonces, el tema con el cannabis es que estaríamos quitándole mucho dinero a las redes de narcotráfico y de trata. Entonces, me parece que es para ese lado que tenemos que mirar, ¿no es cierto? Para los sectores más humildes y más afectados, que son los que en este momento están quedando fuera de Vos imaginate que del juego, del mapa. En el 2014 en Colorado, en Estados Unidos, se legaliza el uso completo del cannabis, ¿sí? Con ciertas regularidades, obviamente, permitiendo inclusive el club de cultivo y los dispensarios. Están trabajando, claro que no es una tarea fácil, claro que hay fallas, claro que hay que seguir mejorando eso. Pero yo te hago una pregunta. ¿Hemos logrado algo con el narcotráfico, con la famosa guerra contra el narcotráfico? Hoy día, ¿hace cuánto viene? Hace más de 40, 50 años con este tema. Y todavía no hay una solución clara. Entonces, después de Colorado, Uruguay, digamos. Ambos modelos son muy diferentes. El de Colorado está avanzado por la gente y el de Uruguay está hecho por el gobierno de Mujica. Con control del Estado. Por control del Estado. Ahora, lógicamente son dos modelos interesantes para observar y mirar. Yo, ante la guerra contra el narcotráfico y la cantidad de dinero que se desperdicia en eso, porque se desperdicia un montón de dinero en sellos, en pagar a los presos, digamos, por estar ahí. Lo pagamos todos los ciudadanos a eso. Y entonces, en ese sentido, ante eso y una regulación, y yo me inclinaría por empezar a probar por la regulación, porque ya vimos que lo anterior no está funcionando. No, además, si vamos al caso de que el 80% de las causas penales son federales, son por una cuestión que tiene que ver con las sustancias ilícitas, digamos, con la ley de estupefacientes, y todo el gasto que le implica eso el Estado,
es simple la Bueno, matemática. pero algunos dicen, digamos. está bien, pero si nosotros le abrimos la puerta al cannabis, también le podemos abrir la puerta a otras sustancias. ¿Y no pasó lo mismo con el alcohol en su tiempo, cuando estuvo la ley seca? ¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre el cannabis, pregunto, y la cocaína? Y que uno aprende... Que el cannabis es natural. Aprende a cultivar algo natural y hacerse responsable y estar más consciente, ¿sí?, sobre el acto que se está realizando. No se generaría una psicosis canábica, como dicen algunos. La psicosis siempre va a suceder, pero es social. Claro. Es el miedo, Claro. es el miedo a lo nuevo, digamos, a saltar y romper ciertos paradigmas en los cuales hemos estado educados durante mucho tiempo. Vos imaginate que tenemos conocimiento específico de que hay 40 casos de tema de allanamientos y robos, porque esa es otra particularidad en la cual los usuarios, a veces, y cultivadores y cultivadoras también están afectados. Ajá. ¿Por qué? Porque una persona que cultiva no puede hacer la denuncia si lo roban. Y a veces es un riesgo aún mayor eso, Claro. que a uno le sucede. Sí, Estamos quedamos desprotegidos totalmente realmente desamparados. en cualquier punto de las leyes que hay. Ahora bien, te dije que hay 40 que conocemos específicamente, 10 mujeres que conocemos específicamente, pero hay mucha más cantidad a nivel nacional que no estamos teniendo toda la información, estamos tratando de juntar toda la información, inclusive acá en Paraná. Han estado haciendo todo un operativo ridículo en lo que se llamaba un vivero de producción de marihuana, Sí. que salió a nivel internacional como la burla del caso, y es muy ridículo todo. Sabina, Sí, Maximiliano. además, perdón. No, sí. Lo que quería aclarar es que además no va a ser una psicosis, digamos, en Uruguay. Lo que pasó fue que la gente dejó de comprar en el mercado negro para comprar en Claro. farmacias. Pasa como con el divorcio, pasa como con la ley de matrimonio igualitario. No es que todo el mundo va a salir en busca de eso. La gente que es usuaria ya lo es, digamos. No es que va a haber una ola de usuarios nuevos ni de gente que se vuelva adicta. El cannabis no es adictivo, para empezar, sino que incluso se está usando como paliativo en tratamiento para salir de sustancias más duras. Claro. Entonces, hay que sacarse la careta y empezar a trabajar en serio, digamos. Me Dejo parece esta que- última acotación. Sí. En Uruguay, cuando empezó el primer año, no hubo un cambio, por ejemplo, ni incluso a nivel del mercado negro. Recién ahora está teniendo resultados más satisfactorios en cuanto al tema del mercado negro. Lleva tiempo. Lleva tiempo, hay que construir. Sí, generar conciencia. Sabina, Maximiliano, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a Muchas vos. gracias a vos.